Seguro en estos últimos días han visto por ahí una noticia sobre las plazas para maestros en México que ha causado un montón de confusión. La pregunta que todos se hacen es, ¿qué está pasando? ¿De verdad se están regalando plazas sin necesidad de un examen? Vamos a desmenuzar esta historia pero usando los documentos oficiales para separar los rumores de la realidad. Y ¡pum! Este es el titular que explotó en redes sociales y en varios medios. La idea es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así nomás, regaló plazas automáticas a quienes egresan de las normales públicas. O sea, sin concursos ni nada. Suena súper radical y justamente por eso la noticia se fue como pólvora. Pero a ver, aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque cuando uno va más allá del titular y se pone a revisar qué fue lo que de verdad resolvió la Corte, la historia es completamente distinta. Vamos a analizarlo a fondo para entender qué hay detrás de tanto ruido. Ok, vámonos por partes. Primero hay que entender bien cuál fue el rumor que causó tanto revuelo. Es clave ver cómo una idea, sea cierta o no, puede de repente cobrar vida propia, en el mundo digital. A ver, la historia que andaba circulando por todos lados era esta, que los normalistas ya no iban a necesitar hacer un examen para conseguir una plaza, y todo gracias a una supuesta nueva regla de la Corte. Páginas con muchísimos seguidores, algunas de temas legales como búho penal y otras de recursos para maestros como material educativo, le dieron vuelo a este mensaje. Y claro, eso le dio un aire de que era verdad. O sea, en resumen, la narrativa que se vendió fue la de un regalo, un trabajo garantizado nomás por haber salido de ciertas escuelas. Pero, como vamos a ver, la realidad es mucho más técnica, y la verdad es fundamentalmente distinta. Para poder cachar por qué el rumor es falso, primero tenemos que aclarar algo que es clave. ¿Qué hace exactamente la Suprema Corte en México? Entender su función es la pieza que resuelve todo este malentendido. A ver, y esto es importantísimo. La Suprema Corte no crea leyes. Para nada. Esa es chamba del Poder Legislativo. La Corte funciona más bien como un árbitro. Su trabajo es tomar las leyes que ya existen y revisar si respetan o no lo que dice la Constitución. No puede, por ejemplo, inventarse de la nada una ley para regalar plazas. El proceso tiene un nombre medio rimbombante, acción de inconstitucionalidad. Pero en español es bien simple. Miren, funciona así. Una entidad, que en este caso fue la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la CNDH, dice, oigan, como que esta ley no cuadra con la Constitución, y le pide a la Corte que la revise. Entonces la Corte analiza únicamente los pedacitos de la ley que se señalaron y al final da su veredicto. ¿Son válidos o no son válidos? Bueno, ahora sí, vamos a la ley que está en el ojo del huracán. Y aquí es donde viene la primera gran sorpresa. Esta ley no es nueva. Para nada. Fíjense bien en esta línea del tiempo porque aquí se aclara casi todo. La ley es del 2019. Ese mismo año, la CNDH la impugnó. Así que lo que pasó hace poquito no fue una nueva regla, sino la resolución final de la Corte a un proceso legal que empezó hace ya varios años. Y ojo, este es otro punto súper importante. La Corte no revisó toda la ley de cabo a rabo, no. Su análisis se centró nada más en estos 5 artículos específicos que fueron los que a la CNDH le hicieron ruido. El resto de la ley ni siquiera se discutió. Y ahora sí, llegamos al mero meollo del asunto, a la confusión que generó todos esos titulares. Todo, absolutamente todo, se reduce a la diferencia entre dos palabras, prioridad y automático. Aquí la diferencia se ve clarísima. A la izquierda, el mito de la plaza automática. Un puesto garantizado, sin examen, básicamente un regalo. Y a la derecha, la realidad de la prioridad. Aquí todos presentan el examen y la prioridad solo sirve como un criterio de desempate. Si dos aspirantes sacan exactamente el mismo puntaje, el egresado de normal pública queda en una mejor posición en la lista. Y ya, eso es todo. Y esto no es una interpretación, está escrito así textualmente en el artículo 40 de la Ley de 2019. La palabra clave siempre ha sido prioridad. En ninguna parte de la ley se mencionan las palabras automático o regalo. En pocas palabras, la prioridad es una ventaja dentro del proceso, pero no es un pase libre para saltárselo. El examen, los requisitos y la competencia siguen siendo exactamente los mismos para todas y todos los participantes. Ok, ahora que ya entendimos bien la diferencia, veamos cuál fue el resultado final. ¿Qué decidió la Corte sobre la ley de 2019 y qué impacto real tiene esto para quienes aspiran a una plaza? Pues miren, el veredicto de la Corte fue muy directo. Declaró infundada la queja de la CNDH. ¿Y eso qué quiere decir en español? Que los ministros determinaron que darle prioridad a los normalistas no es inconstitucional. En otras palabras, la ley se queda exactamente como estaba. Y esta es la pregunta del millón para todos los aspirantes. Si la Corte ya reafirmó que la ley está bien,
¿qué va a cambiar entonces para el proceso de admisión de la UCICAM, que es la unidad que se encarga de todo el sistema? La respuesta es así de simple y así de contundente. Absolutamente nada. El proceso de admisión del UCICAM va a seguir funcionando tal y como lo ha hecho en los últimos años porque la Corte no modificó la ley, solamente la ratificó. Entonces, para que no quede ninguna duda, vamos a resumir. La ley de 2019 se queda igualita. El proceso de admisión de la UCICAM no cambia. Lo más importante, no existen las plazas automáticas. Y el concepto de prioridad para los normalistas no es algo nuevo. Simplemente la Corte reafirmó que es constitucional. Y cerramos con esta reflexión. Si la realidad legal nunca se movió, si todo se mantuvo estático, ¿por qué la narrativa en los medios y en redes sociales fue tan, pero tan dramáticamente diferente? Es una buena pregunta que nos invita a ser un poco más críticos con la información que consumimos y sobre todo con la que compartimos.